Arte, diseño y más. ¡Qué chévere, qué chévere! Manualidad original y vamos a comenzar a mostrar los materiales. Necesitamos una hoja de foamy del color que usted desee. Necesitamos una tapa de una olla, el tamaño que usted entienda que le va a ayudar. Una cuchara sopera. Estas son las que se usan para la cocina, que sea bastante grande. Le vamos a decir por qué. Una mascarilla, por favor, que sea nueva, no de las usadas. Una mascarilla nueva. Vamos a utilizar el elástico de las mascarillas en el caso de las mascarillas negras. Estos son los materiales que vamos a estar usando para hacer nuestra máscara sencilla y fácil. Una hoja de papel, que aquí es que usted va a hacer el molde primero para luego entonces pasarlo al foamy. Es importante, ¿verdad? De 12 pulgadas, que es el papel normal. Amigos, vamos a estar haciendo este tipo de máscara que es de foamy para que usted la pueda utilizar en el reto del canal Arte y la dinámica de sacarse la foto, para que así, si no tiene disponible su máscara, la pueda hacer. Es sencillita, es algo simple. Comenzamos con el primer paso, es la tapa de olla, para que no tenga que estar comprando nada. La tapa de olla o de un caldero, o como usted lo conozca, trate de, si tiene una de cristal, mucho mejor, porque así va a poder saber exactamente. Esta parte de aquí es el centro de la tapa. Pues usted tiene que tratar de colocarse la tapa en el mismo centro. Esta parte aquí tiene que quedar en su nariz. Usted lo mide. Si usted ve que la tapa le cubre completamente la cara, ahí usted sabe que esa tapa usted va a poder utilizarla para hacer el molde que usted necesita. Es importante ese detalle. ¿Por qué? Porque la tapa le va a ayudar a que usted pueda hacer. Entonces ahora vamos al próximo paso. Ya tenemos el papel en blanco dividido por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Porque eso nos va a ayudar a encontrar el centro. Puede doblarlo hasta en cuatro dobleces. Usted tenga exactamente el medio donde va a quedar su nariz. Estos son pasos sencillitos, queda cuatro. Aquí tenemos ya la tapa que medimos, el centro de la tapa, que ya usted sabe que es esta parte aquí, tiene que estar aproximadamente, por eso es importante que sea de cristal, para que usted pueda ver los puntos de su molde. Puede también hacerle un círculo aquí en el medio para que coja una tapita y la coloca, que le coja los 4 puntos. Hace el círculo y ahí verifique que tenga el mismo tamaño en los 4 espacios. Aquí me queda un poquito más. Vamos a doblarlo de forma al revés para que usted pueda ver cómo quedó. Quedan exactamente las 4 partes. El círculo te deja saber cuál es el medio de tu papel. Ok, ahora vamos a coger la tapa y vamos a tratar de que ese círculo quede exactamente en medio de la tapa. Por eso le dije que utilizaran una tapa de cristal para que pudiera entonces ver. Ahí va a ser el círculo grande, lo va a trazar y ahí usted tiene su círculo. Tiene el círculo del medio, el pequeño, que es el círculo que le dice que este es el medio, y ahí usted tiene ya la medida de su cara. Tiene aquí ya el círculo y ahora vamos a utilizar nuestra mascarilla. Esta mascarilla es la base que usted va a utilizar para medir y saber cuál es el tamaño donde usted va a tener los ojos. Nosotros vamos a abrirla porque el tamaño de la mascarilla cerrada es muy pequeña. Podemos marcarla ese tamaño, pero podemos tirarla un poquito. Usted la va a sacar de aquí, la va a despegar de allí, que le va a decir. Pero es importante que usted mida su mascarilla en su cara para que sepa exactamente cuál es el tamaño y entonces tenga la medida exacta. Pues lo que hacemos es que doblamos un poquito, doblamos el medio. Estos 2 medios los ponemos allí y los otros los vamos a abrir. Siempre verifique que esa medida sea la de su cara. La voy a doblar, pero usted puede doblar las 3 si usted entiende que ese tamaño es importante, que el círculo quede en el medio, adentro. Ese es el tamaño de mi cara y usted lo va a colocar la mascarilla en ese espacio. Pues estos dos de arriba, estas 2 partes acá, pues las estiré para que quedara exactamente el tamaño de mi cara. Ahí usted le va a hacer unas marquitas en la parte de arriba y en la parte de abajo, y luego pues busca una regla
y usted viene. Esto lo estamos haciendo para que usted no tenga que hacer una inversión. Le va a tomar un poquito de tiempo, pero se va a divertir haciéndolo, para que usted pueda hacer su máscara. La idea es pasar el momento con la familia. Va a tomar esta medida, el medio, y entonces lo que va a hacer es que el mismo medio de aquí a aquí, usted va a empezar a hacerle como si fuera la máscara. Si se dan cuenta, queda exactamente más o menos así, pero como usted no tiene este molde, pues usted lo que va a hacer es que se va a imaginar que aquí al ladito le va a hacer una media luna y le hace otra media luna aquí. Después usted la va a ir acomodando. Entonces va a coger la cuchara sopera, y este es el medio, ¿verdad? Usted le va a dejar un poquito de espacio. Recuerde, va a buscar más o menos el mismo medio. Acuérdese, esta es la rayita que usted tiene aquí, ¿verdad? El doblez, ¿lo ves? Doblamos y este es el doblez. Pues usted se deja llevar por ese doblez y va a buscar. Esta es la parte le va a hacer otro círculo, otro circulito para que tenga idea. Esa es la nariz, esta es la parte de aquí. Usted le va a dejar ese espacio. De allí en adelante, usted va a coger la cuchara y va a hacer todo lo posible de marcar la cuchara de esta manera. Y si se da cuenta, va a quedar dentro de lo que es los ojos. El medio de la pieza, aquí está la nariz, aquí están los ojos. Van viendo que ahí quedó la cuchara dentro. Puede usar una cuchara más pequeña, depende del tamaño de sus ojos. Ahí mismo usted le va a hacer los ojitos como usted los desea. Entonces viene y hace otra vez acá, otra cucharadita. Ahí tiene su máscara. Luego de que usted haga el molde, entonces usted lo va a doblar cuando lo vaya a cortar y trate de que los dos ojitos queden exactamente igual. Ahora es un molde y ahí usted pueda más o menos jugar con sus ojos, ¿ves? Y ahí usted ve, entonces vamos a hacer un poquito más grande, pero entonces no se sale del tamaño de la cuchara. La cuchara, y ahí tenemos la parte de aquí. Si quiere puede usar la misma olla. La misma olla usted puede hacerle el doblez aquí para que quede. Miren que bien. Ahora vamos para la nariz. Va a medir la medida para que usted pueda hacerlo, dejando el mismo espacio de aquí a aquí, porque después entonces nos va a quedar siempre doble y mida. Doble. Entonces, para aquí va a dejarse llevar de esta cuchara y esta cuchara, ¿verdad que sí? Tiene la cuchara aquí. Trate que las dos cucharas queden en el mismo sitio. Aquí me quedaron un poquito fuera del lugar, pero usted debe poner esta cuchara y esta cuchara deben estar exactamente las dos en la línea del medio. Busque siempre el medio de la cuchara. Allí están las dos. Entonces va a coger el medio del circulito. Le voy a dar una idea mejor. Le busque una tapa y haga el círculo mejor con una tapita de agua. Y ahí tiene un margen mucho más grande para usted que no se tenga que equivocar. Está ahí y está acá. ¿Ves? Queda exactamente en el mismo sitio, el del medio y las dos tapas. Allí la tapa queda exactamente en el mismo sitio. Ahora vamos a coger del medio de aquí, el medio de del papel. Vamos a hacer nuestra tapa, otro ovalado. De aquí, de la puntita, ahí, trate de que las dos queden exactamente igual. Acuérdense que estoy haciendo un molde y los moldes nunca van a quedarle, tratamos de que queden exactos unos del otro en la división. La tapa de cristal le ayuda porque como es cristal usted puede ver lo que está haciendo. Este es el espacio de la nariz, pero si se da cuenta la nariz es más grande, pues tiene que hacer el molde, lo va a hacer más arriba, pero yo le sugiero que lo haga primero así, corte el molde, se lo mide, marca la nariz para que entonces no tenga problema. Ya cortamos la parte de arriba y la parte de abajo de la máscara. Ahora vamos a medir nuestro rostro y ahí vemos si nos queda bien la máscara. Usted la verifica. Es importante que el medio sea este. Lo vamos viendo que el medio, ahí el medio de la máscara, vamos viendo que queda exactamente donde tengo el ojo. Usted va a hacer, la va a medir. Es importante que la máscara cubra arriba y abajo. La nariz quede exactamente ahí. Aquí está el medio de su cabeza. Ahí quedó la nariz. Lo vamos viendo. Mide aquí y ahí tiene la nariz. Ok, ahora
Usted lo importante aquí es que usted mida el medio de su, que es este, ahí tiene el ojo, y aquí tiene su nariz. El medio es este, está doblado, el medio y la parte de la nariz. Ahí entonces usted va a marcar y le puede hacer esta marca. Que de la punta de aquí del medio, que está entre los dos ojitos, para bajar, usted le va a hacer esa medida. Allí está la medida. ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde está su nariz? Y usted lo que hace es que en esa marca, vieron que yo había hecho la marca abajo, pues entonces la agranda. Pero le recomiendo que primero corte la máscara, que es lo que vamos a hacer ahora. La vamos a cortar para entonces mostrarla. Luego usted le va a dar la forma a la máscara. No se preocupe por eso. Lo importante primero es hacer el molde para que usted pueda tener una idea de cómo le va a quedar su máscara. Ahí está la forma de arriba de la máscara. Y se dieron cuenta de que la nariz va más abajo. Pues entonces usted la marca. Pero vamos a hacerle un corte en los ojos pequeño. Ahí le hicimos un corte pequeño y nos damos cuenta. Ahí hizo un corte. Al doblarlo hace el corte de los dos. Bien, vuelve otra vez y corta un poquito más. Y ahí ve que tiene los dos cortes. Pero antes de seguir cortando, mídase la máscara a ver si los ojos los necesitan más grandes. Hicimos esas marcas para que usted tuviera una idea. Ahora, tenemos aquí la marca de la nariz. Ahí marcamos y los dos quedaron así. Ahí tiene la marca. Esto usted se lo va a medir. Ahí quedó exactamente cubierto la parte de arriba y la parte de abajo. Ahí usted quedó su máscara. ¿Vieron qué sencillo? Aquí ya tiene su molde, que es el que va a utilizar Fuame. Es importante que antes de que haga el molde, aquí en las esquinitas, usted lo doble otra vez. Trate de que quede exactamente los dos puntos. Bien, como dije, en esta parte aquí del ojo, usted le va a hacer una marquita, una X. Y trata de que también quede exactamente el doblez. Verifique siempre. ¿Qué es eso? Ahí es que va usted a colocar los elásticos. Pero si no le hace la marca, se le va a olvidar. Y cuando vaya a pasarlo al Fuame, se le olvide que no hizo esa marca. Cúter, como usted quiera. Siempre el borde del Fuame para que entonces no pierda mucho Fuame y pueda reusarlo. Marcamos. Usted hace los cambios cuando usted esté pasando su máscara al Fuame. Y recuerde, hacerle la marquita. Le va a cortar, le hace un corte. Utiliza los elásticos, los cuales usted va a introducirlo y le va a hacer un nudo. Estos estiran bastante. Si entiende que le aprieta mucho, pues le añade otro más y mide su oreja. No lo hago ni muy cerca del ojo ni muy lejos para que entonces no se vaya a romper. Si usted quiere, le puede colocar un pedacito de los que sobraron del Fuame, se lo puede colocar para reforzarlo. Hace un cuadrito y se lo coloca aquí y eso hace que refuerce más, pues cuando estires con los elásticos, pues no se vayan a romper. Cuán largo usted lo quiere y cuán ajustado usted lo quiere. Si quiere añadirle más, pues lo que hace es que le hacen un guito. Y ahí tiene la máscara fácil y sencilla. Luego usted puede decorarla al gusto suyo. Así que espero que se motiven a hacer el reto de ponte la máscara y sácate la foto. Y el reto de hacer el videito. ¿Cuánto tiempo duras con una máscara? Que se motiven y puedan hacer estas máscaras sencillitas y económicas. Reusa los elásticos de las mascarillas, así que no las boten. Estos elásticos le van a ayudar a hacer muchas manualidades. Utilice, reuse las cosas y espero que le pueda servir esta idea y la pasen chévere, porque la idea es que usted lo disfrute. No se olvide, dedito arriba, active la campanita, deje comentarios en la comunidad, que eso nos va a ayudar. Así que qué chévere, qué chévere.